Bienvenido una vez más a este espacio de reunión familiar donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de profundizar un poco en las verdades que encontramos en la Biblia. Hoy estaremos compartiendo el tema pasar de largo o detenerse. Vamos a estudiar un poco la parábola del buen samaritano, así que desde ya te invito a que ahí donde te encuentras le pidas a Dios que te dé la mejor disposición para poder recibir el mensaje que hoy quiero compartirte. Así que para iniciar te invito a que me acompañes en esta oración. Jesús, te damos gracias en este día por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, aún por la oportunidad y la libertad que nos das de escuchar el mensaje tuyo, Señor. Danos la disciplina necesaria cada día para enfocarnos en lo que más importa, que es conocerte. Que de verdad, Señor, podamos entender que es un privilegio aprender de ti, que es un privilegio que tú nos enseñes a través de tu palabra, que es un regalo que tú nos has dado. Enséñanos a valorar tu palabra como ese regalo precioso, como ese regalo de vida, como ese regalo que nos alimenta y que tiene la capacidad más grande de todas de transformar nuestro corazón, de transformar nuestra vida. Por este tiempo que vamos a compartir, Señor, yo te pido que nos permitas quitar todo ruido de nuestro alrededor, toda distracción que nos impida recibir con libertad este mensaje. Te doy gracias por cada una de las personas que están escuchándolo y te pido que seas desde ya obrando en sus corazones, obrando en sus vidas. Te doy gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Tener misericordia por los demás es un hábito que debemos fortalecer. La misericordia podríamos verla de alguna manera como un botiquín de auxilios que está listo para aliviar el sufrimiento de alguien más en cualquier momento. La misericordia está ligada al amor y debe estar ligada a nuestro corazón. En tiempos como los que vivimos hoy es aún más necesaria porque si somos honestos y miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que cada vez hay menos misericordia, que cada vez nos duele menos la necesidad de quienes están a nuestro alrededor. Y hoy hay muchas personas pasando necesidad y desde donde nosotros nos encontramos tenemos la capacidad de ayudarlos. Para ser misericordioso con los demás no necesitamos tener muchos recursos. Vamos a aprender a través de esta parábola que damos de lo que tenemos, sea poco o sea mucho, pero si nos disponemos a dar, siempre vamos a poder aliviar el dolor o el sufrimiento de alguien más. Porque no estamos solos y hay muchos a nuestro alrededor que la están pasando aún más difícil de lo que tú y yo podemos estar pasándola y podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar. La parábola del buen samaritano la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37 en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar con esta lectura, así que te invito a que abras tu Biblia y vayas buscando este pasaje. Vamos a iniciar con los versículos 25 al 29. Les voy a estar leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Me pueden ir acompañando desde donde se encuentren con la lectura. Dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que está en el título de esta diapositiva. ¿Quién es mi prójimo? Y es interesante que estudiemos un poco al respecto porque a nuestros ojos contemporáneos, nuestro prójimo, decimos, es pues, cualquiera que esté a nuestro alrededor. Pero en el Antiguo Testamento, el prójimo no era cualquier persona. El prójimo para el judío era cualquier otro judío. Pero si era un gentil, si era un publicano, si era una prostituta,
Si era alguien que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, para ellos entonces este no era un prójimo. Cuando este maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde con otra pregunta, le dice, ¿qué dice la ley? Él sabía que este hombre era un experto en la ley y que ya tenía una respuesta a la pregunta que acababa de hacer. Entonces este hombre le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, correcto, estás en lo cierto, haz eso y vivirás. Pero este hombre vuelve y responde con una nueva pregunta y dice, ¿quién es mi prójimo? Y claramente él ya tenía una respuesta preconcebida de lo que para él era el prójimo. Pero Jesús le va a responder que el prójimo no es solamente quien él piensa que es. Y es entonces cuando nos cuenta la parábola del buen samaritano respondiendo a la pregunta de este hombre, ¿quién es mi prójimo? Continuemos entonces con nuestra lectura del capítulo 10 de Lucas. Vamos a leer ahora desde el versículo 30 hasta el versículo 37. Dice así, parábola del buen samaritano. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Analicemos entonces esta parábola a través de los personajes que encontramos en ella. El primer personaje es este hombre que va descendiendo del camino de Jerusalén a Jericó, una ruta que aproximadamente era de 28 kilómetros, era una zona árida, era una zona montañosa, rocosa, peligrosa, donde normalmente habían bandas de asaltadores que querían llevarse lo que las personas traían de Jerusalén. En fin, este primer hombre entonces es atacado por estos segundos personajes que aparecen aquí, que son los ladrones. Los ladrones, dice, le quitan la ropa, le pegan, lo dejan medio muerto, es decir, es un asalto violento y se van llevándose lo que este hombre pudiera llevar. Nos encontramos ahora un sacerdote. ¿Qué podemos decir del sacerdote? El sacerdote probablemente venía también de Jerusalén, de regreso a Jericó. En Jericó era una ciudad donde vivían sacerdotes, levitas, escribas, estaban ahí con sus familias y ellos regresaban de Jerusalén después de cumplir sus labores sacerdotales. Este sacerdote dice pasa por allí de casualidad, pero cuando ve al hombre en el suelo, cruza para el otro lado del camino y sigue de largo. Recordemos quién está escuchando esta historia. Principalmente la está escuchando este maestro de la ley que está haciéndole preguntas a Jesús. Entonces, si nos ponemos por un momento en sus zapatos, este hombre tal vez está diciendo, pasó un sacerdote, va a ayudar a este hombre que fue robado. Pero Jesús continúa con la historia y le dice, bueno, el sacerdote siguió de largo, no lo ayudó. Y aparece un levita, un ayudante del templo. Los ayudantes del templo eran los segundos más importantes en todo lo que eran las labores del templo.
Y aparece este hombre y tal vez si pensamos por un momento nuevamente en el maestro de la ley, dice, bueno, aparece el ayudante, al menos el ayudante me imagino, sí ayuda al hombre que está ahí casi medio muerto por la saltada que le acaban de dar. Y no, no sucede así, ¿verdad? Jesús continúa con la historia y dice, este hombre, este ayudante del templo, lo vio allí tirado, pero siguió de largo. Entonces pasó un samaritano despreciado. Un samaritano, para este experto de la ley, era lo contrario, lo opuesto al prójimo. Era su enemigo, de hecho. La rivalidad entre samaritanos y judíos era súper marcada. Tanto así que un judío nunca atravesaría Samaria, preferiría siempre bordearla con tal de no cruzar ni siquiera ni pisar la tierra de los samarios. Los samaritanos eran mestizos, en algún momento tenían su origen judío, pero empezaron a mezclarse con gente de otros lugares, con gente de otras ciudades, con gente de Samaria, y fueron rechazados por los judíos porque para a los ojos de ellos se habían convertido al pecado. Era terrible que se mezclaran con gente de otras naciones, pues esto implicaba que se mezclaran con otras culturas, con otras creencias, y para el judío esto automáticamente los ponía en la categoría de enemigos. Un judío nunca ayudaría a un samaritano. Entonces es interesante que los personajes de esta parábola no están ahí porque sí. Jesús los escogió con un propósito muy claro y era hablarle a este hombre que está escuchando el mensaje. El samaritano despreciado, entonces, por toda la sociedad judía, dice, cuando ve al hombre moribundo, siente compasión por él. Dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Nos cuenta la historia luego lo que hace el samaritano, ¿no? Toma lo poco que tiene en estos viajes, pues que eran viajes largos, ellos llevaban un tipo de provisiones para el viaje, ¿no? Algo así como lo que el samaritano saca, dice, saca vino y aceite de oliva. El vino era un antiséptico, no había alcohol en ese momento, pero cumplía su papel, y el aceite tenía la capacidad de aliviar las heridas. Y eran dos elementos básicos, pero fueron dos elementos que este hombre usa para al menos tratar de limpiar las heridas del otro, vendarlo, probablemente con su propia ropa usó las vendas, porque tampoco podemos decir llevaba un kit de primeros auxilios completísimo. Lo toma, se baja de su burro, de su animal en el que se iba transportando y pone a este hombre ahí para ayudar. Es decir, este samaritano no solo lo ayuda un poquito, sino corre toda la milla extra. Vemos en la historia cómo lo lleva a un lugar de hospedaje, se queda con él, lo atiende y como no se puede quedar más, le paga el dueño del hospedaje para que lo siga cuidando y le dice, si llega a gastar algo más, ten presente que yo te voy a pagar lo que sea que necesite este hombre para estar bien. Finalmente, entonces Jesús le hace una nueva pregunta al maestro de la ley y le dice, ¿cuál de estos tres personajes, el sacerdote, el ayudante del templo o el samaritano, te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Cuál de estos tres es el prójimo? Este experto de la ley tal vez se queda pensando en la pregunta y la respuesta en su mente es el samaritano, ¿verdad? Es la respuesta que tenemos todos nosotros, los que estamos ya oyendo este mensaje hoy. Pero vemos que él responde de una manera muy particular. Él dice, el que mostró compasión, el prójimo es el que mostró compasión. ¿Por qué? Porque era tal su repudio al samaritano que ni siquiera era capaz de decir esa palabra, samaritano. Entonces le responde a Jesús el que mostró compasión. Jesús escucha su respuesta y le dice, ahora ve y haz lo mismo. Esta historia es un punto de quiebre para el oyente principal, un punto de quiebre porque le está rompiendo su argumento de que el prójimo es solamente aquel que hace lo bueno y que pertenece a la familia de Dios. Jesús se está abriendo y le está diciendo, el prójimo también puede ser un samaritano. El prójimo
es de hecho el samaritano en esta historia que te estoy contando. La víctima en esta historia es un hombre que ha sido despojado, robado, golpeado, maltratado. Trata de ponerte por un momento en esta situación. Yo no sé si te han robado de manera violenta, porque cualquiera que cuente una experiencia de un robo violento, pues es algo traumático, ¿verdad? Y creo que cuando uno escucha en las noticias a diario este tipo de asaltos, uno siente impotencia en su interior, ¿no? De cómo puede pasar algo así y no haber quien lo ayude a uno en un momento de desesperación, en un momento de ser atacado. Creo que nadie quiere ser víctima. Es entonces donde aparece este otro personaje principal en esta parábola y es el samaritano. Y el samaritano siente compasión por esta persona que está ahí. Yo creo que si cualquiera de nosotros estuviera en una situación así, mínimamente esperaría que si alguien pasa a su alrededor, nos ayude, ¿verdad? Como que en ese momento necesita uno que alguien se acerque, que alguien quiera cuidar de ti. Esa compasión de la que habla este pasaje tiene que ver con ser conmovido, con sentir dolor por dentro, con sentir empatía por la otra persona. Es la misma compasión que sintió Jesús en Mateo 9:36, cuando las multitudes empiezan a seguirlo y a decirle, sáname maestro, ayúdame maestro, 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 empiezan a perseguirlo. Y Jesús dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, Jesús vio tanta necesidad en la gente, tanto dolor, tanto sufrimiento, que se sintió conmovido, que sintió el dolor que ellos estaban experimentando. Se puso por un momento en sus zapatos. Mateo 20:34 dice, Jesús se compadeció de estos hombres ciegos que empezaron a gritar, maestro, sánanos, maestro, sánanos, maestro, sánanos. Y Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante pudieron ver. Es esa compasión que nos muestra Jesús, es la compasión que quiere que también tengamos nosotros. Miremos esta imagen que va a aparecer aquí en pantalla. Es una ilustración de la parábola del buen samaritano, pero me gustó porque algo muy particular es que el experto en la ley, o el sacerdote, o el ayudante del templo, se supone son los que conocen a Dios. Tú y yo se supone somos los que conocemos a Dios. Es decir, somos de los que se espera que tengamos misericordia por los demás, que seamos compasivos por los demás. Pero cuando miramos, nos damos cuenta que muchas veces eso no sale de nosotros. Y, y es lamentable y por eso hay tanto repudio hacia el cristiano y hacia la iglesia hoy. Porque vemos el dolor y nos quedamos callados. Vemos el dolor y seguimos de largo. Y de quien no se espera nada, es decir, si lo ponemos a los ojos de hoy del que no conoce de Dios, del que no entiende el amor de Dios, de él no esperamos mucho y de repente esta persona es la que se pone la 10 y ayuda y siente compasión y siente amor y siente misericordia. Y es una contradicción, ¿verdad? Porque no puede ser que quienes conocemos a Dios no actuamos con compasión y quienes no lo conocen sí lo hacen. Y esto debería ponernos a reflexionar un poco, porque no se trata de saber en la teoría que nuestro prójimo, quién es nuestro prójimo, perdón, sino de en la práctica actuar como el prójimo de los demás. Porque como conocedores de la palabra de Dios, tal vez sabemos lo que hay que hacer, pero cuando no lo hacemos, entonces somos pura teoría. Me gusta como en esta ilustración que tenemos en pantalla eh, hay un reflejo de la cruz, ¿verdad? Porque la cruz debería sintonizarnos a todos en la frecuencia que Dios quiere que estemos. Y es esa frecuencia donde el amor se vuelve compasión por los demás. Se traduce en compasión. Vamos a ver esto. El mandamiento de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor y la compasión van de la mano, están ligados, no se pueden separar el uno del otro.
Miremos esta pregunta. ¿Por qué crees que Jesús utilizó una historia sobre el dolor para demostrar el significado del amor? Piensa en ella. ¿Por qué crees que Jesús utilizó una historia sobre el dolor para demostrar el significado del amor? Una de las grandes enseñanzas que encontramos en esta parábola es una enseñanza sobre entender la misericordia. ¿Qué es misericordia según el diccionario Strong? Es bondad o buena voluntad hacia los desdichados y afligidos, junto con el deseo de socorrerles. Y ojo a este junto, porque es fácil identificarnos con el dolor del otro, es fácil sentir indignación, es fácil sentir que lo que está sucediendo es injusto, eso es fácil, pero lo que es difícil es la segunda parte, es pasar a la práctica y dice, la misericordia, la compasión me debe llevar a tener el deseo de socorrer, de ayudar la necesidad que tiene el otro, de suplir, de aliviar por un momento el dolor de quienes están sufriendo. Y a esto Jesús lo llama amor en esta parábola. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es entonces la misericordia una expresión de amor. Algo muy importante en la parábola del buen samaritano y que no podemos pasar por alto es que en esta historia vemos un amor aún más grande que el amar a nuestros enemigos. En esta historia el hombre que se interesa por ayudar al viajero moribundo es aquel que era odiado. Yo no sé si has tenido esa capacidad de ayudar a alguien que te ha hecho mucho daño, de ayudar a alguien que te ha lastimado, porque el hecho de que el samaritano se detuviera en el camino y ayudara a este hombre era romper con todos los esquemas, al menos en este momento, étnicos, geográficos, de rechazo, de odio, de violencia, y dejar a un lado cualquier etiqueta que pudiera rotular a la persona que estaba sufriendo, y vemos como un hombre simplemente se enfoca en ayudar a su prójimo, ayudar al otro. La palabra prójimo significa próximo, cercano, amigo. Y este samaritano ayuda a este hombre que, como hemos dicho, lo más seguro es que era un hombre judío, y rompe todos los esquemas, porque ni este hombre era próximo a él, ni era cercano, ni era su amigo, ni era nada de él, pero él lo trató como si lo fuera. Se despojó de todo lo que tenía, lo ayudó, de sus recursos, de sus finanzas, de su esfuerzo, hizo todo lo posible por salvar la vida de este hombre. La Biblia no nos cuenta qué pasa después, pero yo no sé si nos ponemos en los zapatos de la víctima que es ayudada por su enemigo, ¿cómo nos sentiríamos después? Trata de pensar si la vida de este hombre cambió, si siguió siendo el mismo a partir de ese momento. Yo creo que no pudo ser el mismo, porque fue cambiado, y fue cambiado a través de una muestra de compasión, de amor. Es entonces importante entender también que la parábola del buen samaritano es una historia que nos enseña sobre el perdón. Y el perdón es una manera a través de la cual podemos mostrar misericordia a los demás. El perdón es una manera donde también mostramos compasión. El perdón y la compasión entonces también son dos caras de la misma moneda, están ligados. Te pregunto, ¿has sufrido alguna vez después de haberte dado cuenta que lastimaste a alguien? Si funcionamos en la medida de lo posible como seres humanos normales, lastimar a otros debe producir en nosotros un sufrimiento, una carga. Así a veces nos cueste por asuntos de orgullo resolver la situación de manera pronta. La falta de perdón también nos lastima y nos produce sufrimiento, tanto al no sentirnos perdonados como al no ofrecer perdón a los demás. Lucas 22 del 56 al 62 es una historia que tal vez has escuchado, pero si no la recuerdas te la quiero recordar. Dice, una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo,
Este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió, seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. A mí esta historia del apóstol Pedro me parece muy fuerte porque humanamente debe ser un momento muy fuerte a nivel interno, ¿no? Creer que amas a alguien, creer que nunca lo vas a defraudar, creer que siempre vas a estar ahí para él y de repente cuando llega el momento de la prueba pierdes la prueba rotundamente y traicionas, engañas, mientes, lastimas. Dice al final Pedro salió del patio llorando amargamente y lo anterior dice en el momento en que se da cuenta que ha traicionado a Jesús, dice las palabras de Jesús vinieron rápidamente a su mente. ¿Sí? Fue un momento muy doloroso, muy bajo, humanamente hablando. Sabemos que Pedro después es restaurado, ¿verdad? Y que fue un momento que tal vez partió la historia de su vida, pero para bien, porque de algo muy malo que hizo, el Señor lo transformó, lo terminó de pulir y hoy seguimos hablando de Pedro, ¿verdad? Y no de su error, hablamos de Pedro como apóstol, de Pedro como siervo de Dios. Si la misericordia ayuda a las personas que sufren, es posible entonces que el perdón ayude a las personas que sufren por hacernos daño. No sé a quién tienes que perdonar o de quién estás esperando perdón. Pero no te olvides que en términos cristianos, si alguien nos lastimó, no podemos quedarnos esperando a que venga y nos perdone. También es un desafío más grande y una muestra de amor más grande acercarnos a esa persona que tal vez no sabe ni siquiera cómo corregir el error que hizo. Y es un tema de humildad versus orgullo. Y es un tema donde solo Dios directamente puede poner en nosotros ese deseo de perdonar y de restaurar lo que se ha roto. Yo te invito a que hoy al finalizar este tiempo le pidas a Dios si tienes que perdonar a alguien o si estás esperando que alguien venga y te pida perdón, que te ayude a cambiar un poco tu manera de pensar y a que te dé también las herramientas, los recursos y la provisión necesaria para que esa iniciativa salga de ti independiente de quién sea el responsable. Pero no vivas sin la falta de perdón porque eso hace mucho daño y nos lastima. En su libro Las parábolas de Jesús, Antonio Cruz hace una ilustración que me parece muy apropiada compartirles en este momento. Él habla sobre cómo la sociedad en la que hoy vivimos está repleta de sacerdotes y levitas que han perfeccionado la técnica de pasar de largo. Cada vez que vemos a alguien en necesidad, cada vez que vemos a alguien sufriendo, pasamos de largo. Y como que nos volvemos muy buenos pasando de largo. Y esto no está bien. Y hay algo aún peor, y es que hoy vivimos en una ciudad que está llena de levitas paparazzi. Porque antes de seguir de largo, le tomamos una foto al sufrimiento, le grabamos un video al dolor y lo compartimos en redes sociales como si estuviéramos haciendo algo muy importante. Pero en lugar de ayudar, ahora tomamos fotos. Vemos un accidente de tránsito, vemos accidentes donde podríamos hacer algo y en lugar de hacer algo, lo que hacemos es tomar una foto. Qué triste, ¿verdad? Esta realidad. No permitamos que esta técnica de pasar de largo se quede en nosotros. Contrario a pasar de largo,
la invitación que quiero hacerles hoy es a detenernos. Desde la conciencia cristiana, el desamor nunca podrá justificarse. No hay manera de que podamos justificar, conociendo a Dios, el no ayudar a alguien. Podemos racionalizar mil razones, pero si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, no dejemos de hacerlo. No dejemos de ayudar a los demás. Una de dos, o somos los que pasan de largo o somos los que se detienen. Como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, necesitamos cada día perfeccionar esta habilidad de tener compasión por los demás. Alguien que tiene compasión por los demás no puede seguir rechazando a las personas por su condición social, por su condición económica, por sus ideales políticos, por su religión, aún por su condición sexual. Debemos aprender a ser personas que aman a los demás y que consideran a todo ser humano su prójimo. El buen samaritano por excelencia es Jesús. Jesús dio su vida por nosotros, por el pecado del mundo, por el sufrimiento del mundo. Jesús entregó todo lo que tenía. Tú y yo hoy somos portadores de la gloria de Jesús y nuestro llamado es a mostrarle a los demás que Jesús habita en nuestras vidas. Y Jesús nunca pasaría de largo. Jesús siempre se detiene. Jesús siempre se detiene a ayudar a quien lo necesite, a ayudar a quien lo busca. En pantalla tenemos una imagen de un buen samaritano moderno. Día a día, en nuestra cotidianidad, vamos a enfrentarnos a situaciones donde vamos a poder hacer una de las dos cosas, pasar de largo o detenernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pasando de largo? Lo más peligroso de este camino no son los malhechores, sino el egoísmo de los justos que por él transitan. Lo más peligroso de este camino no son los malhechores, sino el egoísmo de los justos que por él transitan. Necesitamos dejar el egoísmo a un lado, porque si no dejamos el egoísmo que busca solo su propio camino, porque eso es lo que pasa con el que pasa de largo, está tan enfocado en sí mismo, en sus necesidades, en sus problemas, en su sufrimiento, que es incapaz de mirar a su alrededor, es incapaz de detenerse, de abrir los ojos y ver que otros también pasan necesidad y que en nuestras manos hay una posibilidad de ayudarlos. Así que no lo olvides, una de dos, o pasas de largo o te detienes. En la parábola que hemos estudiado hoy, hemos hablado de ciertos personajes, ¿verdad? Destacamos particularmente al sacerdote y al ayudante del templo, que tenían la responsabilidad más grande, pero en la práctica fallaron. Y destacamos enormemente al samaritano. La actitud del samaritano fue determinante para que éste tomara la decisión de dejar a un lado las barreras y se acercara a este hombre que estaba sufriendo. El amor, la misericordia y el perdón requieren cruzar algún tipo de división. La voluntad de olvidar los agravios y de acercarse a la otra persona con un corazón generoso. Necesitamos cambiar. Yo necesito cambiar. Yo no soy la persona más misericordiosa, más compasiva. Y ese sentimiento de empatizar con el dolor de los demás, Dios debe despertarlo en nosotros. No va a salir de nosotros. Porque ¿qué sale de nosotros? Nuestra naturaleza pecaminosa. Y para poder sentir esa necesidad de socorrer a quien lo necesita, debemos buscar más a Dios. El cristiano verdadero está llamado a ser un perpetuo aprendiz de prójimo. Tal vez hoy no somos los mejores prójimos, pero mañana, tomando decisiones desde hoy, podemos ser un mejor prójimo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser mejores prójimos. Porque amar a Dios implica amar a nuestro prójimo. Ahí donde te encuentras, te invito a que cierres tus ojos por un momento y me acompañes en esta oración. Papá Dios, hoy te doy gracias porque nos has mostrado
como muchas veces nos enfocamos en conocerte, en entenderte, en saber quién eres, pero cuando debemos llevar tus principios a la práctica nos quedamos cortos. O peor aún, pasamos de largo, ignoramos la necesidad de nuestros hermanos, ignoramos la necesidad de nuestro prójimo. Enséñanos a ser ese prójimo que ama a los demás, que se acerca a los demás, que está próximo a los demás. Si eso no está en nosotros, te pedimos que hoy lo pongas, Señor. Pon ese deseo de querer socorrer a quienes están en necesidad. Pon ese deseo de perdonar a quien hoy no podemos perdonar. Quita, Señor, toda raíz de amargura, de enojo, de odio de nuestro corazón y cámbialas por raíces que puedan dar fruto. Que no seamos necios, que no seamos como estas personas que te conocían pero con sus hechos te negaban. Tal vez del samaritano no se esperaba mucho, pero dio más. Señor, de nosotros tampoco se espera mucho, pero ayúdanos a dar más. No para ser mejores, no para impresionar a nadie, pero sí para agradarte, para hacer las cosas diferentes. Por cada persona que hoy está escuchando este mensaje, yo te doy gracias, Señor. Bendigo su vida, bendigo sus familias, bendigo sus finanzas, bendigo cada una de sus necesidades. Señor, sé tú supliendo, proveyendo y mostrándote como ese Dios Padre amoroso que cuida de sus hijos. Gracias te damos por este tiempo que hemos compartido. Gracias porque a través de tu palabra podemos crecer, podemos cambiar. Sigue, Señor, transformando nuestros corazones. Cada actitud que no te agrade de nosotros, muéstranosla, Señor, y permítenos ponerla en tus manos. Permítenos confesar cualquier pecado que hoy nos impida estar en comunión contigo, estar en paz contigo. Enséñanos cada día a buscarte, cada día a alimentarnos de ti, que eres fuente de agua viva, Señor. Gracias te doy por el tiempo que hemos compartido. En tu nombre hemos orado y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Espero que lo que hoy has recibido pueda dar fruto mañana, que puedas dar testimonio de la obra que Dios hace en tu vida. Si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, te invito a compartirlo por redes sociales, por WhatsApp, por donde creas es conveniente. No nos quedemos callados, también podemos hablar de Dios a través de nuestra vida, a través de las obras que Dios hace en cada uno de nosotros. Recuerda, el miércoles tenemos tiempo de intercesión, queremos orar por ti, por tus necesidades, puedes conectarte. Búscanos si no nos tienes agregado a nuestras redes sociales. Estamos como Zenfol Ibagué. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook. Puedes acceder a nuestro grupo en WhatsApp. Ahí vamos a estar compartiendo todas las actividades y todos los eventos que hacemos entre semana. Que el Señor te bendiga, que pases un resto de fin de semana excelente. Un abrazo y hasta la próxima.